Pedro Pérez González es el presidente de la Federación o de la Cámara de Comercio, perdón, Comercio y Producción de Santo Domingo y por supuesto ha estado ligado a todo lo que es este ambiente de carácter empresarial. Está aquí con nosotros y por supuesto agradecemos sinceramente a Pedro Pérez que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda todo? Todo bien, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Qué bien, Para mí qué es un bien. placer estar aquí en tu programa. Mire, como yo creo en el imperio del gobierno de las mujeres y como líbreme Dios de yo, pues no obtemperar a una instrucción que me dé una dama con respecto a cualquier cosa, yo debo comenzar por pedirle, y para comenzar un poco light antes de entrar a jugar pesado, pues una actividad importante que tienen ustedes en este mes de las federaciones de cámaras o de comercios regionales que Así en esta es. oportunidad va a tener, se va a dar aquí en la República Dominicana. A ver si nos explica un poco de eso y los Claro que dos sí. un poco quedamos bien Sí, exacto. para no meternos en problemas, ¿verdad? Y déjame decirte, yo creo que es una decisión muy Ah, inteligente qué bien, y prudente qué bien. acoger esa solicitud, Así es, definitivamente. así. Pues bien, mira, Héctor, la Cámara de Comercio, digo, y aprovecho y te hago un poquito y un poquito de historia, pero bien breve. Sí, Historia, claro. cada vez que uno menciona historia, dice, Sí, wow, ahí viene un discurso, ahora yo no. Mira, simplemente mencionar la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo tiene una trayectoria de más de 160 años. De hecho, es la cámara más antigua de todo el hemisferio americano. Fue fundada en la década de 1840, el año exacto no tenemos todavía, no lo tenemos definido, pero definitivamente es la más antigua. Y precisamente como parte, la Cámara es miembro de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, que la integran a unos 23 países del área de Iberoamérica, de habla portuguesa, hispana, tanto de América Latina también como del Caribe. Anualmente se celebran unas asambleas. En esta ocasión, para el año 2013, República Dominicana fue seleccionada como sede de esa asamblea y será celebrada, y dentro de República Dominicana pues, se le asignó, se le pidió a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo ser la anfitriona. Sí, porque cada Obviamente lo vamos provincia a tiene hacer. su cámara de Es comercio. correcto, y se agrupan, se integran bajo Fedocámaras. fedocámaras. O sea que aunque Cámara de Comercio es la que está promoviendo el evento, es con la participación de todas las cámaras de comercio de la República Dominicana. Va a ser celebrado en el Hard Rock Hotel del 13 al 15. En realidad hay una actividad el día 12, pero la asamblea y las actividades centrales son a partir del día 13. Se celebra conjuntamente con el de la SIAC. La SIAC es la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Y esto así porque las cámaras de comercio a nivel mundial tienen bajo su responsabilidad los centros de resoluciones alternativas de conflictos. Son tribunales privados, vamos a ponerlo así, para poner, no son tribunales per se, pero para que se entienda un poco mejor. Dirimen conflictos. Dirimen conflictos de carácter privado, comerciales, etcétera. Siempre que en los contratos previamente, o en caso de que surja el conflicto, se acuerde referirse al arbitraje comercial como tal, para solución de conflictos. Entonces la SIAC también va a tener su asamblea anual también, y la vamos de manera simultánea. Porque parece que es vinculante el trabajo. Es correcto, sí, hay mucha vinculación. En el caso de la SIAC vamos a tratar el tema de las perspectivas del arbitraje comercial como tal. Se van a compartir experiencias de más de los 23 países que van a estar presentes. Va a ser una oportunidad excelente para todos los profesionales que se dedican al arbitraje. Es una profesión que de hecho ha tenido mucho auge en los últimos años aquí y en toda la región.
se van a intercambiar experiencias muy importantes. En ese sentido, vamos a contar con conferencistas de alto renombre y de mucha experiencia, y haremos lo propio con la asamblea de AICO, de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, donde el tema central va a girar en torno a la formalización y el impacto que tiene. Estamos hablando de la formalización de las empresas y el impacto que tiene sobre la economía de los distintos países. En esa ocasión vamos a contar también con conferencistas de mucho renombre, tanto locales como internacionales, y la charla magistral estará a cargo del doctor Stephen Haber de la Universidad de Stanford, que es un economista que ha dedicado gran parte de sus estudios al área de América Latina. Y finalmente, ya para concluir con esa parte de lo del evento, vamos a aprovechar también, además de AICO y SIAC, se va a aprovechar también para celebrar una ronda de negocios. Se va a organizar, es una oportunidad en la cual, ya que vamos a tener presencia de unos 23 países, vendrán empresarios y promovemos también esa oportunidad, ese espacio para que de intercambio, donde se pueden presentar oportunidades de negocios. ¿Cómo no? Y esa es la idea. Invitarán a alguna autoridad sí, ministro de Industria y Comercio. Van a estar presentes autoridades gubernamentales, tanto del área del Ministerio de Industria y Comercio, que es el ministerio que realmente con el cual trabaja directamente las cámaras de comercio. Así es. Bueno, pues yo creo que he cumplido esa parte, ¿verdad? Sí, ya cumplimos esa parte, podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos. Bueno, ustedes son un gran termómetro para saber cómo marcha. Usted dirigió una entidad, la ONEC, ¿verdad? Y ahora en la Cámara de Comercio son un buen termómetro para más o menos aquilatar de cómo anda la economía, cómo anda el movimiento de las actividades económicas de este año hasta donde ustedes puedan tener conocimiento. Así que me gustaría conocer su opinión en ese sentido. Claro que sí. Mira, indudablemente, Héctor, la situación económica, actividad comercial y los niveles de producción se han visto resentidos en el 2013. De hecho, ya en el último trimestre del año 2012 se empezaron a ver señales de un menor dinamismo en ese sentido. El 2013, eso lo habíamos anticipado, a raíz de la entrada en vigencia de la mayor parte de las medidas de la reforma tributaria, pues obviamente fue impactado, el nivel de consumo ha bajado, la capacidad de consumo, de hecho, y es lógico, no solamente por el aumento de los precios de los combustibles, sino también por el aumento de la presión tributaria. El mismo hecho de haberle aplicado ITEVIS a una serie de productos que antes no lo tenían, pues indudablemente tuvo su efecto sobre la capacidad de consumo, y eso se ha evidenciado en una disminución en la demanda agregada. En esencia, la actividad comercial, el sector comercio, te puedo decir que en el primer semestre se estima que disminuyó, tuvo una tasa de crecimiento negativa en el orden del 3 al 4%, y eso era de esperarse, porque también el gobierno, como bien sabemos, aplicó una política de austeridad, un plan de austeridad en el área fiscal, que entendemos que era necesaria. O sea, no podemos quitarle, las motivaciones y las razones al gobierno para haber tomado tal decisión. O sea, debido al déficit que se registró el año pasado, en el orden de casi un 8% del Producto Interno Bruto, pues había que tomar medidas drásticas. Mi única crítica en ese sentido es, indudablemente, el gasto ha bajado, el gasto total en el primer semestre se registró en una disminución del orden del 7%, si no me equivoco, por ahí más o menos. Pero mi única crítica ahí es la composición del gasto. ¿Cómo terminó la composición del gasto? Pues, mientras el gasto de capital se redujo en el primer semestre, al compararlo con el 2012, cerca de un 52%, que es una cifra significativa. Ojo, y quiero hacer un paréntesis ahí, no podemos perder de vista de que
estábamos comparando este primer semestre contra un primer semestre del 2012 en un periodo electoral, donde normalmente el gasto de inversión en capital se dispara, pero aún así el gasto de capital, la porción de gasto de capital se disminuyó de una manera muy significativa al punto, y sepamos que los gastos de capital, las inversiones que se hacen son las que motorizan a la economía también. No así sucedió con el gasto corriente. El gasto corriente incluso registró un incremento. Y estamos hablando de que, la composición final para el cierre del primer semestre quedó en el orden de un 18% gasto de inversión versus un 82% aproximadamente gasto corriente. Entonces, sí, habrá una austeridad, pero tenemos que tener mucho cuidado con la orientación que se le da al gasto. Tenemos que mantener ciertos niveles en los gastos de inversiones que motorizan esa economía y tener precaución también con los niveles de gasto corriente. Ciertamente el gasto corriente contribuye a dinamizar el consumo, se podría decir, siempre y cuando sea un gasto de calidad y no sea un gasto excesivo, digamos. Y ahí podemos caer en el tema de las nóminas, que siempre ha sido un tema muy debatido, la nómina del Estado. ¿Cómo ha ido eso ha bajado que ustedes tengan con respecto a sueldos? ¿Perdón? A sueldos y salarios, a cosas. No, sueldos y salarios, bueno, los sueldos y salarios de hecho registraron un incremento en lo que va de año, que ese es uno de los problemas que están teniendo muchas de las empresas, no precisamente por los sueldos y salarios, no quiero tampoco que se me malinterprete, pero hay muchas empresas, una gran mayoría de las empresas. En el gobierno, ese gasto. En el gobierno. En el gobierno, tengo entendido que la nómina ha aumentado. Eso habría que analizarlo, habría que ver. Y eso obviamente ejerce una presión adicional sobre las cuentas fiscales del gobierno. En conclusión, entonces, vía el gasto corriente, la austeridad no ha impactado, no se ha sentido en eso. Los datos que se reflejan en el informe del Banco Central expresan claramente que hubo un aumento en el gasto corriente. O sea, que la austeridad vino más bien a registrarse por el lado del gasto de inversión, que no es lo más sano en un momento en el que la economía necesita registrar aumentos. Pero entendemos que el gobierno lo ha hecho también por un tema social. Indudablemente la nómina del Estado es abultada, es excesiva para lo que realmente necesita el Estado. Pero entendemos también que eso no se puede resolver de la noche a la mañana, porque hay un aspecto social que hay que tomar en cuenta también. ¿Cómo no? Vamos a solicitar el permiso de Pedro Pérez. Él es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción. Pedro Pérez González es, insisto, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.